Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Vas a hablar a través de tu palabra. Que sea usted, Padre Santo, ministrándonos, que sea usted, Padre Santo, hablándonos y sobre todo que sea usted dirigiendo nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? You could have a seat. Yo les quisiera hacer una pregunta. And I want to ask you guys a question. ¿A quién le gustaría ser usado por Dios? How many of us here would like to be used by God? Amén. Y ahora la otra pregunta sería, And now another question would be, ¿quién quiere pasar por un proceso en el que puede ser quebrantado? and who wants to go through a process which maybe you could be broken? Yo creo que casi nadie, ¿verdad? And I think nobody Todos wants to. decimos solamente los grillitos suenan cuando dice quebrantamiento, no, eso no es para mí. And probably just the other people that say it. Pero cuando nosotros vamos a ser usados por Dios, But when we're going to be used by God, también tenemos que pasar por un proceso. but we also have to go through a process. Y hoy vamos a estar hablando de lo que es el proceso en las manos del alfarero. And today we're going to be speaking about the process of being in the hands of the potter. No sé si ustedes alguna vez han visto, quizás de frente, en persona, o quizás lo han visto a través de algún video, I don't know if you guys have maybe seen it in person or seen it in a video, en donde, cómo hacen las vasijas de barro. and where they make these vases. Yo estaba investigando un poquito, And I was Y- kind of just investigating. la verdad que me gustó muchísimo el proceso, me pareció muy interesante. And I came to realize that it's a long process and it was very interesting. Entonces estaba viendo cómo el alfarero pasa por un proceso en el cual selecciona And I noticed that the potter goes through a process where he's selective, el barro que va a utilizar the barrel that he's going to use para poder hacer la vasija. to be able to make the vase. Y luego de que selecciona este barro, And after selecting it, comienza lo que es el proceso de la formación. the process of making it begins. Y una cosa que me pareció muy interesante And something that really caught my attention es que el alfarero tiene que buscar una pieza is that the potter has to look for a piece que esté en su punto. that have it be to its piece. No puede estar muy duro It can't be too hard porque es muy difícil para poder moldearlo, because then it's too hard to mold it. pero tampoco puede estar muy blandito And it can't be too bland either porque también es muy difícil moldearlo. because then it would be too difficult also to mold. Entonces tiene que estar como que en un proceso, en un punto específico. And it has to be at a certain point. Y luego de que comienza a formar lo que va a hacer, And once it starts forming of what he's going to do, vamos a decir en este caso una vasija. and let's say it in this case a barrel, Comienza a formarlo y lo pone en el plato donde va a comenzar a formar. so he begins to, he puts it on the plate where it's going to start molding it. Y con sus manos comienza a agregar un poco de agua And with his hands, he begins to add some water. y comienza con sus manos, el instrumento comienza a dar vueltas y él comienza a formarlo. And then the instrument begins to make circles and he's just starting to mold it. Y tiene que tener mucho cuidado en ese momento, He has to be very careful at that moment porque si se le deshace, si se le hace un hueco, because if it gets messed up, if it creates a hole, tiene que volver a comenzar con esa vasija. he has to start all over again with that vase. Y muchas veces tiene que destrozarla And a lot of the times he has to go and destroy it para volver a comenzar a formar esa vasija que estaba haciendo. to go ahead and remake that vase that he was making. Y no solamente eso, sino que todavía falta el proceso en el cual, And not only that, but it's still missing the process on which, una vez ya formado la vasija, once it's already formed,
tiene que pasar por un proceso en el que se mete en el fuego. It has to go through the process of going into the fire. ¿Para qué es esto? And what is that for? Lo hacen para poder fundir lo que es el material, And it's to set the base on what is the material, para que no se rompa fácilmente, so it doesn't break easily, para que no se agriete. so that it doesn't get messed up. Entonces, podemos ver que es un proceso And we can see that it's a process que toma tiempo, that takes its time, que es intencional, that it's intentional, porque no pueden hacerlo así como dicen ahí en Honduras, because you can't do it just like that, how they say it in Honduras. a la zumba marumba, That. like whatever. No puede ser así, tiene que ser muy cuidadoso. And it can't just be like that. You have to be very careful. Entonces, nosotros, para poder ser usados, So in order for us to be used, pasamos por un proceso similar. we need to go through a similar process. Venimos a los caminos de Dios We come into the path of God, y no venimos ya como una vasija formada completamente. and we don't come a full vase. Tenemos que pasar por ese proceso de ser moldeados. We need to go through that process of being molded. Y yo creo que ese es el proceso que a muchos nos cuesta. And the process that a lot of the times it hurts us Mucho. a Nos lot. cuesta. Entonces, pero si queremos ser usados por Dios, But if we want to be used by God, tenemos que pasar por ese proceso. we need to go through that process. Y vamos a ir a la Biblia. And we're going to go into the Word of God. Vamos a ver Jeremías 18, del 1 al 8. Y dice la palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, This is the word that came from Jeremiah from the Lord. levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. But the pot he was shaping from the clay was marred into his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as it seemed best to him. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, Then the word of the Lord came to me. no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. He said, Can I not do with you, Israel, as this potter does, declares the Lord? Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, Israel. Entonces, nosotros somos ese barro, esas vasijas en manos de Dios. So we are those vases in the hands of the potter. Amén. Y como todo proceso que les estaba diciendo, tenemos que ser formados. And just like the process that I was speaking to you guys about, we have to be formed. Y aunque en muchos momentos ese proceso And although a lot of the times this process, puede ser duro, it could be hard, puede ser difícil, it could be difficult, puede ser que nos tome un poco de tiempo adaptarnos, it could be that we take some time to adapt into this. tenemos que confiar en Dios. We need to trust in the Lord. Tenemos que confiar que estamos en las manos del alfarero. We need to trust that we are in the hands of the potter. Amén. Entonces, yo estaba pensando, cuando estaba el Señor ministrándome con este tema yo lo tenía desde hace un tiempo, yo ni sabía que iba a predicar. And I was thinking when I was thinking about this is that I've had this prepared for a while now. Pero el Señor lo hace todo perfecto. But the Lord does everything perfectly. Y cuando Dios tiene un propósito con nosotros And when the Lord has a purpose with us y nos dejamos moldear, and we allow ourselves to be molded, Dios nos va preparando, Dios nos va respaldando. God will begin to prepare us and to back us up. Y entonces yo estaba pensando en este proceso que yo he venido llevando
And I was thinking about this process that I've been walking, viniendo a los caminos de Dios. coming into the path of God. Y me acuerdo cuando yo comencé en los caminos de Dios. And I remember when I started in this path. Así como cuando usted manda a los niños al kinder y ellos van todos felices, bueno, algunos van llorando, pero van todos felices con su mochilita y sus cositas así bien bonitos. It's just like when you send your kids off to kindergarten for this time. Some of them are very happy, but then some of them cry. Y luego los ve usted que regresan a su casa todos despeinados. And then you see that they come back from school with their hair A veces, undone. a veces vienen todos sucios. Maybe they come all dirty. ¿Por qué? Porque hicieron muchas cosas en ese proceso, And, ¿verdad? and why? It's because they did a lot of things in that process. Y me estaba poniendo a pensar yo de que así vine yo a los caminos de Dios. And I started to think, that is how I came into the path of God. Llegué a los caminos de Dios y yo muy contenta, muy feliz, qué bonito. I came into the path of God all happy, everything was great. Y de repente comienzan las pruebas. And then all of a sudden, the trials began. Y ya entonces yo comencé a decir, ay, Dios mío, And then I started saying, oh my goodness. ahora sí se puso buena la cosa. Now this thing just got good. Y entonces, en ese momento muchas veces uno quiere, como quien dice, salir huyendo. And a lot of the times in those moments, we just want to go ahead and run away. Porque muchas veces no soportamos el proceso. Because a lot of the times we're not able to withstand the process. Porque hay muchas veces en lo que Dios nos está formando, Because in a lot of the times where the Lord is molding us, somos confrontados. we're confronted. Somos confrontados muchas veces con nuestros miedos. We're confronted with all our fears. Somos confrontados muchas veces con nuestras imperfecciones. Maybe we're confronted with all our imperfections. Somos confrontados con nuestro carácter, Maybe we're confronted with our attitude. con las cosas que venimos con las que traemos en nuestra cabeza, Or maybe all the things that we go and bring from our heads. que tal vez son ideas en las que nosotros las recogimos en el camino Maybe the ideas that we picked up along the way hasta que llegamos a los caminos de Dios. until we came into the path of God. Porque cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, Because when we come into the path of God, como les decía, no venimos ya formados. like I was telling you, we don't come formed. Venimos como un pedazo de barro, por decirlo así, We come just like a piece of vase que puede ser usado, that could be used, pero puede ser un barro que estaba sucio, but it could be a piece that was dirty. puede ser un pedazo de barro que estaba pisoteado, It could be a piece that was stepped on. pero que Dios va a perfeccionar. But it's something that the Lord will perfection. Porque una cosa muy, pero muy linda que tiene Dios Because there's one beautiful thing that the Lord has, es que cuando Él nos llama, is that when He calls us, Él ya tiene un propósito para nosotros. He already has a purpose for us. Él ya sabe que somos útiles. He already knows that we can be used. Y entonces Dios es el que se va a encargar So therefore, He is the one who is going to take charge de llevarnos a ese propósito. to take us into that purpose. Pero, siempre hay un pero, There's always a but. pero muchas veces nosotros But a lot of the times no nos queremos dejar moldear. we don't want to let ourselves be molded. Y entonces le queremos decir a Dios qué hacer con nosotros. And sometimes we want to tell God what He needs to do with us. Entonces Dios comienza a formarnos And God begins to form us. y nosotros le decimos, no señora, así no. And then we tell Him, no, Lord, not like that. O no, 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 es que así está muy, muy duro. Es que no, no, no me parece. He said, no, don't do it like that. Like that is too hard. It just doesn't seem right. O le queremos decir a Dios, poquita agua. Or maybe we want to tell the Lord just a little bit of water. O le quieres decir tal vez a Dios, no, 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 en el fuego no me metas. Don't put me in the fire. Y entonces queremos decirle a Dios cómo formarnos. And therefore, we want to tell the Lord how to form us. Y para mí eso fue una de las experiencias, fue una de las cosas que tuve que aprender. And that is one of the experiences that I had to learn from. A dejar que Dios obrara en mí. To let the Lord work in me. ¿Por qué? Porque cuando yo vine a los caminos de Dios, Because when I came into the path of God, yo era muy independiente. I was very independent. No me gustaba pedir ayuda. I didn't like to ask for help.
no me gustaba molestar a nadie. I didn't like bothering anybody. Y entonces comenzó el Señor a formarme un proceso en el que tenía que aprender And there, the Lord took me through a process where I needed to learn a dejarme guiar por otras personas and how to be guided by other people. y sobre todo a depender de Dios. And over everything, how to depend on God. Pero yo como era un poquito cabeza dura, But you know, me being a little hard-headed, voy a decir un poquitito nada más porque como soy bajita, entonces no es mucho. it's just a little bit because since I'm short, it's not too much. Yo era un poquito cabeza dura. La verdad es que yo le digo al Señor, gracias por tenerme paciencia. I was very hard-headed, so I give honor to God for having patience with me. Porque había muchos momentos en los que Dios estaba formando mi carácter Because in a lot of the moments, the Lord was forming my attitude, y yo le quería decir al Señor, es que yo soy así. and I wanted to tell the Lord, it's that I'm like this. O muchas veces tenía que pasar por un proceso en el que Dios quería sanarme, And a lot of times, I was trying to God was trying to take me through that process where He was trying to heal me, pero no quería dejar que Dios tocara la herida. but I didn't let Him touch what was hurting. Y yo no sé si ustedes alguna vez, bueno, los que tienen niños probablemente se pueden identificar, o bueno, cualquiera que ha lidiado con niños, yo creo que se puede identificar, And I don't know if you guys could understand what I'm saying, or those who have kids could understand. que muchas veces los niños le quieren decir a los papás qué hacer. A lot of the times, the kids want to come tell the parents what to do. Y a mí el Señor me ha ido formando And I have been being formed, y me ha ido enseñando and He has been showing me a través de mi hija. through my daughter. Bueno, los que la conocen saben el carácter que tiene. And those who know her know the attitude that she has. Tiene un carácter bien especial ella. She has a very special attitude. Y entonces hubo una ocasión en la que el Señor me estaba hablando a través de ella And in one occasion where the Lord was speaking to me through her, y ella me estaba pidiendo ayuda a hacer las tareas. she was asking for help with her homework. Entonces yo, bueno, sí, ven, te voy a explicar. And I told her, yeah, come here, I'm going to go ahead and explain this to you. Y yo me siento con ella y comienzo a explicarle la tarea. And I go ahead and I sit with her and I begin to explain the homework. Y ella comienza a decirme, así no es. And she begins to tell me, that's not how it is. Entonces yo la quedo viendo como que así no es. And I just look at her, what do you mean that's not how it is? Y me dice, es que no es así, lo estás haciendo mal. And she tells me, that's not how it is, you're doing it wrong. Entonces yo le digo, pero si tú sabes por qué me preguntas. And I tell her, if you knew, then why did you ask me? Y ella siguió ahí en eso discutiendo conmigo que así no era y que así no era. And we were just going back and forth that this is how it is, this is how it's not. Entonces yo le dije a ella, And I went ahead and I told her, si me vas a pedir ayuda, if you're going to go ahead and ask me for help, no me digas cómo hacerlo, don't tell me how to do it. porque tú me estás preguntando porque no sabes. Because you're asking me because you don't know. Pero si yo sé cómo hacerlo, yo te voy a decir cómo hacerlo. But if I know how to do it, I will tell you how to do so. Pero si no estás dispuesta a escucharme, a trabajar conmigo, le dije yo, But if you're not willing to hear me out and to work with me, no me pidas que te ayude. don't ask me to help you. Y en ese momento como que algo hizo un clic. And in that moment, something just clicked together. Como que el Señor me dijo, así es. Where God said, ooh, that's how it is. Con que así es, me dijo el Señor. And I felt the Lord tell me, that's how it is. Entonces, no hay que pedir ayuda si uno no quiere que le ayuden. And that's where we need to ask help whenever we don't want the help. Y ahí en ese momento yo le dije, Señor, bueno, sí, tienes razón. And that's when I told the Lord, yeah, you're right. Y entonces, en ese momento el Señor me estaba enseñando a aprender a confiar en Él, And in that moment, the Lord was teaching me on how to trust in Him, a depender de Él. how to depend in Him. Como por ejemplo, en los momentos, yo creo que ese es uno de los momentos más difíciles para uno como cristiano, And I think that is one of the most difficult moments as a Christian, de aprender a confiar en Dios. to be able to trust in God. Y es cuando se trata del dinero, And it comes when it comes to the situation of money. porque somos de que si miramos el dinero, Because we're like, if we see this money,
estamos bien, estamos tranquilos, todo está bien. We're good, we're calm, everything is great. Pero cuando no hay dinero y se necesita, But when there's no money and it's needed, ahí es donde nosotros muchas veces como que, ay, ¿será que doy el diezmo? and that's when we're saying, man, should I be giving the tithing? Necesitan tal cosa en la iglesia, pero yo me voy a hacer el loco, yo no tengo dinero. Where they need things at church, but I don't have the money, so I'm not gonna think about it. Porque no nos gusta que nos toquen el bolsillo. Because we don't like when they touch our pockets. Pero aún en esos momentos But even in those moments, tenemos que aprender a depender de Dios. we need to learn how to depend on God. Tenemos que aprender de que Dios es el que nos da todo. We got to learn that God is the one who gives us everything. Y que si Dios te está pidiendo algo, And if God is asking you for something, es porque Él va a proveer, Él va a suplir. it's because He's going to provide for you. Entonces, vamos a ver Romanos 9 del 20 al 21. So let's go into the book of Romans. Y dice la palabra de Dios, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? But who are you, a human being, to talk back to God? Shall what is formed say to the one who formed it, why did you make me like this? Como les decía, muchas veces tenemos esa actitud con el Señor. And how I was saying, a lot of the times we'd have that attitude with the Lord. Y queremos preguntarle a Dios, hacerle un millón de preguntas, And we want to go ahead and ask Him a million and one questions cuando el Señor solamente nos está diciendo, ve. when all He's saying is go. Y ahí es donde nosotros comenzamos así, ¿pero por qué? And that's when we begin to ask, but why? O el Señor nos está diciendo, te quiero usar en esta área. Where He begins to say, I want to use you in this area. Y le queremos decir al Señor, no, yo estoy cómoda aquí donde yo estoy. But we begin to tell the Lord, no, I'm good where I'm at. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para debatir con el Señor? But it's like, who are we to go ahead and debate with God? Que si Dios quiere obrar de alguna manera en nuestras vidas, Is that if God wants to work with us in a certain way, ¿por qué le vamos a decir, no, es que así no quiero? why would we tell Him, no, it's just I don't want it that way? Y un consejo que les puedo dar respecto a eso, And a piece of advice that I could give you, no sean como yo, don't be like me. no sean cabeza dura, Don't be hard-headed. porque cuando uno es cabeza dura y a uno le cuesta hacer caso, And when we're hard-headed, and we have a hard time listening, so muchas veces pasamos por momentos muy dolorosos, a lot of the times we go through moments that injure us. porque hay dos tipos de procesos. Una de las cosas que yo he aprendido es que hay, por ejemplo, dos tipos de procesos, I've come to realize that there's two types of processes en el cual somos quebrantados in which we're broken para ser formados de nuevo. to be formed again. ¿Por qué? Porque, como les venía diciendo, cuando venimos del mundo Because like I was telling you, when we come from the world a los caminos de Dios, into the path of God, no venimos ya siendo la vasija que Dios va a usar exactamente. we don't come in being the vase that God wants to use. Entonces muchas veces Dios tiene que quebrar esa vasija en la que nosotros venimos So a lot of times the Lord has to come and break that vase that we come being para hacernos nuevos y poder usarnos. to make us new and to be able to use us. Entonces, muchas veces pasamos por un proceso de quebrantamiento que es con propósito. And a lot of the times we go through these processes where we're being crushed for a purpose, Donde estamos siendo formados para el propósito de Dios. where we're being formed for the purpose of God. Pero otras veces pasamos por un proceso de quebrantamiento But in other situations, we go through these processes of being broken simplemente porque somos cabeza dura simply because we're hard-headed y tomamos malas decisiones and we make bad decisions. y luego estamos ahí, ay, que me duele, que me duele. And then we say, man, it hurts, it hurts. ¿Pero por qué? Porque no hicimos caso. But why? It's because we just simply weren't obedient. Porque quizás el Señor dijo, por ese camino no, Because maybe the Lord said, through this way you will not go. pero nosotros dijimos, sí, por ese camino sí. But we said, through that way I'm going to go.
Y así es como muchas veces somos quebrantados también. And that's how a lot of the times we get to that point of being broken. Y una de las cosas que yo he aprendido es que no podemos ser injustos con Dios. And something I've come to learn is that we cannot be unjust with God. Porque muchas veces cuando somos quebrantados por nuestras malas decisiones, Because sometimes when we're broken because our own bad decisions, queremos culpar a Dios. we want to blame God. Queremos decirle, Señor, es tu culpa. We want to tell him, Lord, this is your fault Porque tú no me dijiste nada. because you didn't tell me anything. Y el Señor sí te habló, el Señor sí nos habló, nos dijo qué hacer. But the Lord did speak to us and he did tell us what to do. Entonces, por eso yo les digo, no sean como yo y sean obedientes. And that's why I tell you, don't be like me and just be obedient. Porque Dios se va a perfeccionar en nosotros. Because the Lord will perfection himself in us. Pero debemos aprender a confiar en que Él se va a perfeccionar en nosotros. But we need to learn how to trust that he will perfection himself in us. Y sobre todo, que aprendamos a saber que Dios es el alfarero And to learn that God is the potter y nosotros somos el barro. and we are just the barrel. Y nosotros vamos a ser formados por Él. And that we're going to be formed by him. Y que Dios va a hacer grandezas And that God is going to give us greatness una vez nosotros nos dejemos moldear. as long as we let ourselves be molded. Entonces vamos a ver Isaías 64:8 And let's go into the book of Isaiah. y dice la palabra de Dios. Isaías 64, ok. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Yet you, Lord, are our Father. We are the clay and you are the potter. We are all the work of your hand. Somos barro para ser formados por Dios. We are barrels to be formed by God. Entonces, si sabemos que Dios es nuestro Padre, So if we know that God is our Father, si sabemos que Dios es nuestro proveedor, if we know that he is the one that provides, si sabemos que Dios es el perfecto, if we know that he is the perfect one, dejémonos formar por Él. let yourself be molded by him. Y tenemos que aprender a decirle al Señor, And we need to learn to be able to tell the Lord, Señor, yo sé que aunque este proceso duela, to tell him, Lord, although I know this process hurts, yo sé que tú me tienes en tus manos, I know that you hold me in your hand. que aunque este proceso me esté debilitando, Although this process is very painful, debilitating, yo sé que tú me vas a dar las fuerzas, I know you will give me the strength. que yo sé, Señor, que si yo tengo miedo, I know that if I am fearful, tú quitas mi miedo. you will take that fear away. Y cuando nosotros podemos decirle estas palabras al Señor And when we're able to tell the Lord these things, para dejarnos moldear por Él, to let us be molded by him, Dios se perfecciona. God will perfection himself. Porque mire lo que dice la palabra en Isaías 55. Because let's see what the word of God says. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros The thoughts that the Lord has for us, son muchísimo más grandes que lo que nosotros podemos pensar. they're a lot greater than what we could think. Quizás en algún momento de tu vida, Maybe in some point in your life, tú pensaste que no servías para nada. you thought you weren't going to be good for anything. Tú pensaste que no serías útil. You thought that you weren't gonna work for anything. O quizás en algún punto de tu vida tú has pensado Or maybe at a point in your life you've come to think que no eres lo suficiente para ser usado por Dios. that you are not enough to be used by God. Yo era una que pensaba así mucho tiempo, And I was someone who thought that for a long time. que pensó que yo no podía ser usada por Dios, That I thought I wasn't good enough to be used by God. que pensé que por mis errores
that I thought through my errors, por mis malas decisiones, by my bad decisions, yo no iba a ser nunca a ser usada por Dios. that I wasn't going to be able to be used by the Lord. Pero gracias a Dios But thanks to God que mis pensamientos that my thoughts no son los pensamientos de Dios. are not God's thoughts. Porque si yo me hubiese dejado llevar And if I would have let myself be led por mis pensamientos, by my thoughts, yo no estuviera aquí en este momento. I wouldn't be here in this moment. No sé dónde estuviera, no sé qué sería de mí, I don't know where I would be and what would become of me. pero Dios tenía pensamientos grandes. But God had big thoughts. Dios tenía propósito. He had a purpose. Y yo solamente le dije al Señor, moldéame And I only told the Lord, mold me. a donde usted diga, Wherever you say, voy a ir. I will go. Y aunque no le voy a negar, en muchos momentos Although I'm not going to lie, in a lot of moments que Dios me ha dicho, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, that the Lord told me, you're going to do this or you're going to do that, me ha dado miedo. I've been scared. Y le he querido decir al Señor, no, no, no. And I've been wanting to tell God, no, no, no. Como que, no, gracias. Like, no, thank you. Pero he aprendido But I've come to learn a decirle al Señor, to tell the Lord, ok, okay, voy a hacerlo. I'm going to do it. Y gracias a esa forma de ver las cosas, And thanks to that point of view, es que el proceso se ha hecho un poco más liviano. the process has been made a bit easier. No le voy a decir que ya no van a haber dificultades I'm not trying to say that there's no longer going to be any difficulties y que va a ser súper fácil. and that everything's going to be very easy. No, pero va a ser mucho más llevadero. But it's going to be a lot smoother Porque el alfarero, because the potter, nuestro Padre, our Father, nuestro Dios perfecto, our perfect God, está en control. is in control. Entonces los dejo con esta idea de que aprendamos a confiar en Dios. So I leave you tonight with this idea. Let's trust in God. Sin importar lo que estemos pasando en estos momentos, Not giving importance to what's happening in these moments. sin importar que tengamos muchas dudas, muchas preguntas, Without thinking about all our doubts and all our questions. nuestro Padre Celestial ya ha visto todo en nuestras vidas Our Heavenly Father has already seen our entire life. y solamente quiere And He only wants nuestra disposición our disponibility y nuestra obediencia. and our obedience Nuestra obediencia para que Él pueda moldearnos so He could be able to mold us. y para que podamos ser usados para la gloria de Dios. And so we could be used for the glory of God. Amén. Entonces ahí donde está, si puede ponerse de pie So right there where you're at, if you could just stand up. y vamos a orar. Y dígale al Señor sus miedos. Usted puede decirle al Señor sus miedos. Puede decirle al Señor las cosas que cree que necesita dejar en sus manos para que Él nos forme. Y solamente llénate con su presencia, solamente sé tú y el Señor. Que sea el Señor hoy ministrándote, que sea el Señor hoy mostrándote esos propósitos que Él tiene con tu vida. Pueden cerrar sus ojos, vamos a orar. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos por tu palabra, Señor amado. Porque sabemos, Padre Santo, que tú nunca te equivocas, Padre Santo. Porque sabemos, Señor amado, que tus planes son perfectos, Señor. Porque sabemos, Padre Santo, que en tus manos, Señor, estamos más que seguros. Te damos las gracias, Señor amado, porque encuentras en cada situación la oportunidad para enseñarnos de que tú estás en control.
la oportunidad para enseñarnos, Señor, que tú tienes grandes propósitos con nuestras vidas. Y en este momento, Padre Santo, te voy pidiendo, Señor amado, que ministres a cada uno de tus hijos, Señor. Que aquel hijo, Padre Santo, que ha venido dudando, Señor, Bendiciones, de que puede familia. ser... Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.